En este vídeo vamos a estudiar la posición relativa de dos rectas en el espacio. Dos rectas en el espacio pueden ser coincidentes cuando son la misma recta, es decir, ¿qué van a cumplir? Pues que evidentemente tienen el mismo vector director o bien proporcional y tienen todos sus puntos en común. En particular, tienen un punto en común. Misma dirección y un punto en común son rectas coincidentes. La siguiente posición relativa es que sean rectas paralelas, es decir, rectas que no se cortan nunca, ¿no? Y tienen la misma dirección. Bueno, pues tienen la misma dirección, pues por tanto su vector director va a ser el mismo o proporcional y no tienen ningún punto en común. La siguiente posición relativa es que sean rectas secantes. Las rectas secantes son rectas que tienen en común un punto, se cortan en un punto. Por tanto, estas rectas van a tener distinta dirección, por tanto su vector director no va a ser proporcional y van a tener un único punto en común. Ya veremos cómo se calcula ese punto, que es el punto de intersección de las dos rectas, yo lo explicaré. Y la última posición relativa que podemos tener en el espacio son rectas que se cruzan. Es decir, son rectas que se cruzan y por tanto no tienen ningún punto en común. Cumplen lo siguiente, son rectas que tienen distinta dirección, así que los vectores directores no son proporcionales y no tienen ningún punto en común. Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos el estudio de esta posición relativa. Vamos a considerar dos rectas. La recta R con vector director D y sabiendo que pasa por el punto P, ¿vale? Que el punto P pertenece a la recta, y consideramos la recta S con vector director D' y con Q un punto que pertenece a la recta S. Bueno, pues vamos a considerar la matriz formada por los vectores directores de las dos rectas y por el vector PQ. Consideramos la matriz M' formada por las coordenadas del vector director de R, las coordenadas del vector director de S y las coordenadas del vector PQ, de un punto de Q menos el punto un punto de S menos un punto de la recta R. Bueno, pues sería D1, D2, D3. Y el vector director de la recta S, D'1, D'2, D'3. Y por último, el punto, pues Q1 menos P1, el vector formado por los puntos, quería decir. Q2 menos P2 y Q3 menos P3. A la matriz formada por los dos vectores directores la voy a llamar M. Bueno, pues estudiando el rango de M y el rango de M', obtenemos todas las posiciones relativas de dos rectas en el espacio. Pues vamos a ver las posibilidades que tenemos. La primera opción es que, voy a poner aquí, rango de M, rango de M' y la posición relativa. Bueno, pues si el rango de M es 1 y el rango de M' también es 1, son rectas coincidentes. ¿Eso por qué? Bueno, pues si el rango de M es 1, significa que los dos vectores directores son proporcionales o son el mismo, por tanto tienen la misma dirección. Tendrían los dos la misma dirección. Y resulta que si el rango de M' también es 1 es porque el vector PQ, P, y este Q de esta recta, por ejemplo, pues también tiene la misma dirección. Si todos tienen la misma dirección, tienen que ser rectas coincidentes. Vamos al segundo caso. El rango de M es 1, pero el rango de M' es 2. Bueno, pues en este caso las rectas son paralelas.
¿Por qué? Pues bien, pues si el rango de M es 1, los dos vectores directores tienen la misma dirección. Los dos vectores directores de las rectas, ¿no? Esta sería una recta y esta sería otra. La recta R y la recta S tienen la misma dirección. Pero ahora, ¿qué pasa? Que si cogemos aquí un punto de P y aquí un punto de Q y hacemos este vector, resulta que no tiene la misma dirección puesto que el rango es 2. Ese vector es linealmente independiente del otro. Por tanto, no pueden ser coincidentes. Tienen que ser rectas paralelas. Vamos al tercer caso. Voy a borrar este. El tercer caso es que el rango de M es 2 y el rango de M' también es 2. Bueno, pues en este caso son rectas que se cortan en un punto. Rectas secantes. Si el rango de M es 2, las dos rectas, esta recta y esta, tienen distinta dirección, porque sus vectores directores no son proporcionales, porque si no el rango saldría 1. Además, si cogemos un punto de P, por ejemplo este, y un punto de Q, por ejemplo este, y hacemos este vector director, resulta que el vector con la matriz y hacemos su rango, me sale que el rango es 2. Pues, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos tres vectores en el plano linealmente dependientes, es decir, el vector PQ depende del director de R y del director de S. Cuando un vector dependía de los otros dos, es porque estábamos en el plano y en el plano solo puede haber dos vectores linealmente independientes. Por tanto, al calcular el rango de la matriz de orden 3, si me da 2, es porque estamos en el plano y uno de ellos depende de los otros dos. Porque en el plano como máximo hay dos vectores linealmente independientes. Por tanto, y ya el último caso es que tenemos que el rango de la M sea 2 y el rango de la M' sea 3. Bueno, pues en este caso son rectas que se cruzan en el espacio. Y ya el dibujo, bueno, tenemos una recta aquí y la otra se cruzaría en el espacio. No llegaría a cortar a la recta R en ningún momento. Bueno, pues, ¿por qué? Tenemos el director de R. Tenemos el director de S, los dos tienen distinta dirección y además tenemos un punto del vector P y un punto un punto de la recta R y un punto de la recta S. Son tres vectores, como el rango es 3, significa que estos tres vectores son linealmente independientes. Tres vectores linealmente independientes en el espacio forman una base. Por tanto, esos tres vectores están en el espacio, no están en un plano, como pasaba en el caso anterior. Por tanto, son rectas que se cruzan. Os voy a poner un ejemplo, ¿no? Para ver cómo se hace. A ver, por ejemplo. Tenemos... Un momento, que las voy a copiar las rectas. Tenemos las rectas... R igual a x3 menos 5 lambda y 2 más lambda y z 5 menos lambda, y la recta S en ecuaciones paramétricas x igual a 1 más 10 mu y igual a 4 menos 2 mu y z igual a 2 mu. Y queremos estudiar su posición relativa. Bueno, pues entonces calculamos el director de R, que todos sabéis que es los coeficientes que multiplican al lambda. Pues menos 5, 1, menos 1. Consideramos el director de S, que es los coeficientes de los números que multiplican al mu, los coeficientes del mu, ¿no? Por tanto serían 10 menos 2, 2. Me doy cuenta que el director de S lo puedo simplificar, ¿no? En vez de utilizar 10 menos 2, 2, puedo utilizar 5 menos 1, 1, porque aquí lo que importa es la dirección. 5 menos 1,
1. Además ya podéis ver claramente, ¿no?, que este director y este son proporcionales, son el mismo con distintos sentidos. Por tanto, esas rectas ya tengo dos opciones, o bien son coincidentes o bien son paralelas. Vale, pues considero un punto de la recta R. Considero un punto de la recta R que acordáis, ¿no?, que era el 3, 2, 5. Los números que no tenían el lambda. Y el punto de la recta S, lo voy a llamar Q, como he puesto antes. El punto de la recta S, que es el 1, 4, 0. Y con estos dos puntos formo el vector PQ. O el QS o el QP, daría exactamente igual. Formo el PQ. Serán las coordenadas de Q menos las coordenadas de P. 1 menos 3 menos 2, 4 menos 2, 2 y 0 menos 5 menos 5. Bueno, una vez que tengo los tres vectores, formo la matriz. Menos 5, 1, menos 1, 5 menos 1, 1 y menos 2, 2, menos 5. Evidentemente, si calculamos el determinante de m' me va a dar 0 porque esta columna y esta son la misma, cambia de signo, así que su determinante es igual a 0, por tanto el rango de m' es menor que 3. ¿Os acordáis cuando estudiábamos esto en álgebra, no? Tenemos que ver si es 1 o es 2 el rango. Pues podemos coger un menor de orden 2, por ejemplo, este de aquí. Ese menor de orden 2. El 5 menos 1 menos 2 y 2. Si calculamos ese menor de orden 2, 5 por 2, 10, más menos 2, 8, que como es distinto de 0, entonces el rango de m' vale 2. Me falta calcular el rango de m. M es la matriz, M es la matriz formada por los dos vectores directores de R y de S. Pues su rango evidentemente es 1 porque las dos columnas son linealmente independientes. Son linealmente dependientes, perdón, o si lo vemos así por fila, las tres filas son proporcionales. Por tanto, el rango de M vale 1. Como el rango de M vale 1 y el rango de m' es 2, entonces las rectas son paralelas. Tienen misma dirección, pero no tienen ningún punto en común. Si no queréis calcular el rango como yo lo he hecho, ¿no?, pues sería muy facilito hacerlo por el método de Gauss. Lo vamos a hacer por recordarlo y para que veáis que incluso en este caso pues nos viene muy bien el método de Gauss. Tenemos menos 5, 5 menos 2, 1 menos 1, 2, menos 1, 1 y menos 5. Lo primero que voy a hacer es cambiar las filas para tener un 1 en el primer elemento. 1 menos 1, 2, menos 5, 5 menos 2 y menos 1, 1, menos 5. Voy a hacer ceros por debajo de la diagonal principal. Hago un 0 aquí y aquí utilizando la primera fila. 1 menos 1, 2, por tanto voy a multiplicar la primera por 5 y le voy a sumar la segunda. Pues 5 menos 5, 0, menos 5 más 5 es 0 y 10 menos 2, 8. Ahora voy a hacer un 0 en este elemento utilizando la primera fila, es decir, las voy a sumar directamente. Pues 1 menos 1, 0, menos 1 más 1, 0 y 2 menos 5, menos 3. Sigo haciendo 0. Bueno, ya se ven que estas dos últimas filas son linealmente dependientes, pero bueno, voy a hacer un 0 aquí porque la matriz resultante siempre tiene que ser escalonada. Para hacer el 0 ahí, voy a utilizar la segunda fila, ¿no? Multiplico la segunda fila por 3 y la tercera fila por 8. Lo voy a apuntar. La segunda fila por 3 más la tercera fila por 8. Y voy a cambiar la fila 3. Pues 1 menos 1, 2, 0, 0, 8 y 0, 0, 0. Si multiplico 3 por 8, 24 y menos 3 por 8 menos 24, 24 menos 24, 0. Por tanto, esta fila no contaría para el rango. Así que el rango de m vale 2 porque la m solo sería esto de aquí y esta la tendría que quitar y el
el rango de m vale 1, quería decir 1, porque esa fila la quito y por tanto solo queda una única fila con números distintos de 0. Y el rango de m' vale 2 porque tengo dos filas con números distintos de 0. Así que las rectas son paralelas. Un saludo.